Toda la gloria a nuestro Dios. ¿Sale? A veces uno, me hablaba el Señor en este tiempo y lo compartía en los grupos de oración, en que usamos herramientas, usamos las armas de Dios, pero la usamos para nosotros vernos bien. Y las armas no son nuestras, las armas son de Dios. Cuando nosotros usamos las armas de Dios, no es para vernos bien nosotros, es para que Él se vea bien. Amén. Les platicaba que en muchas ocasiones yo con los matrimonios que Dios me ha permitido casar, a veces llego hasta donde ellos están y no traen corbata, llegan sin corbata. Entonces yo ando con corbata porque pues, los voy a casar yo, y he aprendido a quitarme la corbata porque él es el importante, no yo. El novio es el más guapo, no yo. ¿Sí me explico? Así es en Dios. Yo no soy el que yo quiero que tú veas, yo quiero que tú lo veas a Él. Amén. Yo soy amigo de Él y quiero que tú también seas amigo de Él. Amén. Cierra sus ojos, dígale: Padre, gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu gloria, Señor, que tú hoy estás bendiciéndonos. Queremos decirte gracias por todo lo que has hecho. Gracias por cada joven, Señor, que tú estás preparando para tu reino. Gracias por cada uno de nuestros hijos, Señor, que tú los estás educando de una manera excelente, Señor. Serán hijos de luz, serán hijos poderosos, Señor. Serán hijos 10 veces más sabios que los demás, porque así escribiste tú en tu palabra, en Daniel, Señor, donde ellos fueron 10 veces más sabios que todos los demás, Padre. Sabemos que ellos están ahorita siendo enseñados y también nosotros, Padre, aquí estamos aprendiendo de ti, queriendo conocerte más, queriendo aprender más de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Quita toda distracción. Enséñame, Padre, a buscarte como cuando tengo una necesidad tan grande de escuchar un consejo. Aquí estoy, Señor, que nada me distraiga. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy yo le decía al Señor cómo ponerle esto y realmente mi enfoque es más que nada, hemos escuchado en domingos anteriores cómo es que Dios sale al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan sus caminos. ¿Sí se acuerda de esa palabra? Puse a Gabriel y le dije: Jesús sale al encuentro de él, porque él es quien practica la justicia y porque él recuerda sus caminos. Eso viene en Isaías 64, verso 5. Y yo lo ponía esta parte en esta administración. Le preguntaba al Señor: ¿cómo puedo amar a alguien a quien no conozco? Y realmente el Señor me dijo: bueno, no le pongas ese título. Ahorita vamos a ver cómo se le pone y lo vamos a poner. Pero para mí es el enfoque o el deseo de mi corazón es que tú y yo veamos qué difícil es amar a alguien que no conozco. Realmente cuando nos casamos bien enamorados, porque crees conocerlo. Más que ya pasas la primera y la segunda noche y la tercera semana ya como que ya cambió el enamoramiento muchas veces, ¿verdad? Y a mí me pasó que cuando yo entré a trabajar, el director me mandó a hablar y fui con él. ¿Y cómo te fue? Y todo así: muy bien, digo, gracias a Dios. No sabía que yo era cristiano, después se dio cuenta. Pero él me dijo: no te preocupes, Paco, dice, así es siempre el primer mes, dice. Dice, ya después no es igual. Pero yo no quise juzgarlo ni criticarlo, simplemente yo puedo decir que los 36 años que llevo con mi esposa he sido bien feliz. Y cada quien cuenta cómo le va en la feria. Yo no sé quién lo dijo, pero yo creo que también lee Primera de Paco
Ese es como el versículo 6. Entonces, yo entiendo que en muchas ocasiones no es tan fácil amar a alguien que no conoces. Ahora, ¿cómo es peor el poder amar a alguien que conoces, pero que es tu enemigo? Es peor, yo creo, ¿verdad? Pero la justicia de Dios, si ponemos atención en Isaías 64, verso 5, en la Biblia al día, dice la palabra: tú, Señor, sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. Yo entiendo que cuando esta palabra dice aquí la Escritura, esta es la Reina Valera 60, yo la leí en la Biblia al día. Saliste al encuentro, léalo conmigo, del que con alegría, ¿qué? Hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Y luego en la parte B, que yo no me estoy refiriendo a eso, dice: he aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos?, decía el profeta Isaías. Pero yo quiero que te enfoques, o nos enfoquemos en este momento en la parte A. Entonces, lo que dice la palabra es: practican la justicia. Repite conmigo: practico o practican la justicia. Dilo así: practican. ¿Practican qué? Ok. Entonces, pues yo sé que por aquí hay abogados. Hay uno que otro abogado y a lo mejor él me puede decir: la justicia es esto y esto y esto y esto otro. Pero si yo me pongo a ver lo que la justicia de Dios, o lo que la palabra de Dios dice con respecto a la justicia, quiero que me acompañes a Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, verso 17. Dice la palabra: porque en el Evangelio, léalo conmigo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y aquí es donde yo empiezo a ver y le digo al Señor: ¿cómo es ser una persona justa? ¿Cómo hacer justicia? Y aquí me dice la Escritura, si usted lo vuelve a leer, dice dónde yo encuentro la revelación de la justicia. ¿Dónde encuentro la revelación de la justicia? No, ¿dónde? No, ¿cómo? ¿Dónde? En el Evangelio. Así dice, ¿verdad? ¿En dónde se revela la justicia? En el Evangelio. ¿Cuáles son los evangelios, o cuál es el evangelio que usted y yo conocemos? Los evangelios yo se los digo cuáles son: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿De hecho? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ese son los 4 evangelios. Son 4 evangelistas. Son 2 de ellos fueron testigos, anduvieron con Jesús: Mateo y Juan. Lucas y Marcos fueron historiadores. Marcos estuvo muy cerca de Pablo. Lucas fue un historiador que escribe mucho después acerca de testimonios. Y su primer tratado que él escribe a la gente que conoce es Lucas. Pero el segundo tratado es Hechos, porque él dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de las cosas que Jesús hizo, pero ahora te estoy escribiendo lo que la iglesia hizo. Lucas era un historiador. ¿Lucas era un qué? Historiador. Sin embargo, su evangelio, o los 4 evangelios, se cumple en algo que Dios dice. Dice la palabra: no admitas acusación en contra de un anciano dice: no admitas acusación acerca de un anciano, sino por 2 o más testigos. ¿Hecho? Imagínense que de repente alguien viene y me acusa y me dice algo que a lo mejor dije mal, sí, el pastor se equivocó la semana pasada porque no sabe español, no sabe cuál es el sujeto, el predicado, el verbo y sí.
pero puedo tener muchos aciertos, pero puedo tener un error. ¿Sabes lo que ve la gente? No ve los aciertos. Y por ese error que tú y yo muchas veces cometemos, podemos ser juzgados. Y por ese error mucha gente empieza a decir, entonces ya te puedes volver tú al que te están juzgando en contra de muchos, y ya tienes muchos enemigos porque te juzgaron. Sin embargo, Dios te dice, ámalos. Y, sí, te amo mucho. Y por dentro, si vieras cómo quisiera que, ¿verdad que sí? Porque me juzgó, porque me criticó, porque entonces dices tú, bueno, si hay cosas en las que me he equivocado, ¿quién no se ha equivocado? Pero lo importante es que tú veas que cuando tú y yo, nosotros estamos diciendo, Dios me dice, practica la justicia. Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado todo. Dices, pero prosigo ¿a qué? A la meta. ¿Prosigo a qué? Hay cosas que Dios quiere para mí adelante. Hay cosas que están allí y que Dios quiere que yo las busque. ¿Estamos aquí? ¿Estás aquí? Ahora, fíjese bien, dice la palabra, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿En dónde? En los evangelios. Ahora yo digo, ¿cómo entonces practico la justicia? Vamos a leer Mateo, que es un testigo. Él era cobrador de impuestos y él es testigo de lo que vivió con Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 5, el versículo 43. Mateo 5, verso 43. Si lo tiene, dígame. ¿Qué dice? Está en la pantalla. Muy bien. ¿Qué dice la palabra? ¿Oíste? ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo. Así dice Jesús. Así lo oíste, así lo escuchaste. Verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y ¿qué más? Y os persiguen. Versículo 45. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque, verso 46, si amáis a los que os aman, ¿qué dice? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen así lo mismo los publicanos? Verso 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Fíjate bien cómo la palabra de Dios me empieza a decir a quiénes son, cuando les está compartiendo esta palabra, quiénes son a los que Jesús les está compartiendo. Este Mateo 5 se refiere al Sermón del Monte. Es la primera predicación que Jesús hace, y lo hace en un monte, y había mucha gente escuchando su primer sermón. Y cuando él está hablando de este sermón, si tú te fijas, la mayoría de la gente que estaba allí, Jesús sabía sus corazones y Jesús sabía a quienes odiaban ellos. Se oye fuerte la palabra. Pero ¿quiénes eran los que odiaban ellos? Ahí hay dos personas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? No, los judíos era a quienes Jesús les estaba anunciando, ¿verdad? Pero ¿a quiénes odiaban? Los dice. A los publicanos, no a los republicanos, no. A los publicanos. ¿Ok? ¿A quiénes? Publicanos. ¿Quién era un publicano? Los que cobraban impuestos. Ahí andaban atrás, picándole las costillas. Paga. La secretaría, bueno, no es cierto. Eran los publicanos. ¿Y a quiénes más odiaban? A los gentiles.
eran sus enemigos. Y Jesús le dice, ámalo. Pero me está atrás de mi corazón, ámalo, bendícelo. Ora por él. Pero si ves que me está ultrajando, ora por él. Ámalo, bendícelo. Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a poder amar a alguien que no conozco? Lo conozco de una manera mal. ¿Cómo quieres que lo ame? Me ha tocado en muchas ocasiones ver personas que parecen ser muy amables, pero ya cuando te tratan con menosprecio. Y yo llego con mi cara y yo estoy bien contento, yo bien alegre, y llega ella y y hasta le digo, no estoy enojado, no, créeme que no estoy enojado. Lo que tú me digas que haga, yo lo voy a hacer. Pero yo no estoy enojado. Y yo digo, pues es una persona que atiende al público 8 horas al día, y quién sabe con qué tipo de personas se haya topado en alguna ocasión. ¿Quién sabe cómo le gritaría a la otra persona a él de tal manera que ella ya dice, ya mejor a la defensiva es mejor? Y siempre pensamos lo mismo, mejor a la defensiva, porque ¿para qué quieres? Le doy la mano y me toma el pie. Bueno, también dice Jesús, si alguien te pide tu saco, dale la camisa. Ay, Jesús, imagínate lo que Jesús está diciendo en estos versículos. Es como practicar la justicia. Pero dice, practica la justicia alegre. No, ay, tengo que practicar la justicia de Dios. No. Es entender que Dios está contigo cuando estás haciendo esto. Vamos a ver por qué. Verso 10, dice la escritura. Ahora sí, Mateo 5:10. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurados. No, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué? Dele. Porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bendición esta palabra. Dije, sí, Señor, gracias porque tú me haces vivir en el reino de los cielos. Ellos viven en un reino de la tierra con frustraciones, escasez, enfermedad, tristeza, ansiedad, odio. Pero yo vivo en tu reino que es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Soy lo mejor que me ha pasado, poder vivir el reino de los cielos. ¿Cuándo? Cuando su palabra se cumple en nuestras vidas. Sigamos leyendo. Bienaventurados, verso 11, ¿qué dice? Cuando sois por mi causa os vituperen. ¿Qué es vituperar? ¿Quién sabe? Pero ha de ser malo. Se burlen, te calumnien, te hagan mala cara. Oh, ahí viene aleluya. Hola, ¿cómo estás? Sí, qué gusto verte. Ojalá ya un día ya no estés aquí con nosotros. Te calumnian, te vituperan, hablan mal de ti. No quieren que estés, porque a ti te ven diferente. Te ven siempre con una sonrisa y ellos acaban de comer siempre un limón. Pero a ti te ven diferente. A ti te ven que tú no estás enojado, que nunca te enojas. Como 3. Que nunca estás anciana. Entonces digo yo, ¿qué nos está faltando? ¿Practicar la justicia? Imagínate, viene Jesús y predica eso. Y yo estoy viviendo todo lo que Jesús está diciendo. Y Jesús empieza a decir, no te preocupes. Cuando te vituperen, no te persigan por mi causa y digan, ¿qué dice? Toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. ¿Por qué? Porque Dios te conoce y a mí no me interesa más que agradar a Dios. Porque la gloria
no es que yo me quiera ver bien, yo quiero que él se vea bien. No sé si le platiqué, pero en alguna ocasión en mi trabajo me albureaban. Y yo, pues les contestaba normal. Oh, sí, yo ayer fui así, ¿hiciste esto? Sí, sí lo hice. Y todos los demás que sabían alburear, pues reíse y rice de mí. Y yo, pues bueno, no sabía y prefiero no saber. Ya me lo explicaron. Digo, pues qué bueno, pero pues a mí no me duele. Pero en uno de ellos llegó el momento, el que más me albureaba, en que una ocasión tuvo un accidente. Iba en el carro de la compañía, estaban haciendo un pozo para poner el tubo de gas hacia una empresa. Entonces redujeron la carretera a un espacio muy pequeño, no pusieron vallas como aquí, no dejaron que un carro fuera y otros vinieron, no había ni cuidado, estaba toda la tierra así vaciada casi a medio carril de la carretera, de un carril. Entonces los carros iban y venían. Y de repente pasa este compañero por ahí en el carro de la compañía, se le acerca mucho un tráiler, él se hace para acá, se sube al monte, le patina el carro, le pega al tráiler, lo voltea y luego otro autobús llega por atrás y también le pega. Y él en todo tiempo boca abajo así con el carro golpeándolo para todos lados. Dice él que me empezó en su vida a pasar una película. Dice, toda mi vida, desde que era chiquito, me casé, mis hijos, todo pasó por mi vida, todo. Yo dije, ya me voy a morir. Pero entre todo eso que vi en mi película de mi vida, dice, te vi a ti. ¿Cuándo me lo dijo esto? Pues ya en el hospital, todo golpeado, todo herido, estaba en el hospital, llegó la ambulancia, se lo llevó al hospital y yo fui a verlo. Yo fui a orar por él. Y allí me lo dice. Yo pensé que ya me iba a morir. Yo pensé que ya había pasado todo en mi vida. Y dice, pero yo sé que tú tienes algo que decirme para mí. Y yo dije, 5 por 2, 10. Le dije, sí. Y empecé a compartirle de Cristo. Y empecé a hablar del Evangelio. Recibió a Cristo en su corazón. Empezó a cambiar. Cuando regresa al trabajo, ahora me defendía. Eres luz, dice la palabra. Gozaos, versículo 12. Gozaos y qué? Alegraos. ¿Por qué? ¿Porque qué? Así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. ¿Tú crees que Jesús no conoce tu vida ahorita? ¿Tú crees que Jesús no sabe por qué aflicción, ansiedad estás viviendo? ¿Por qué necesidad estás viviendo? Dios sabe. Él lo sabe todo. ¿Qué espera Él de mí? ¿Qué espera Él de mí? ¿Cómo? ¿Cómo? Confianza. Créele a Él. No confíes en mí, confía en Él. ¿Cómo? ¿Cómo? En Él, en su palabra, en lo que Él dice allí. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18.
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice la Escritura. Primera carta de Pedro. ¿Quién era Pedro? Un iletrado. Dice la Escritura que le llamaban del vulgo, porque ni siquiera sabía escribir. A lo mejor sabría leer algunas partes. Pero dice la Escritura que él era pescador. ¿Qué dice 1 Pedro 3:18? Léalo conmigo. Porque también una sola vez, ¿por qué? Otra vez. Porque también Cristo, ¿qué dice? Yo no sé si tú estás padeciendo algo. Yo no sé si tú estás padeciendo algo. A lo mejor hablan mal de ti. A lo mejor te calumnian. A lo mejor te voltean la cara. A lo mejor no recibiste el aumento que querías. Y dice la palabra, Cristo también padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. ¿Qué más dice? El justo por los injustos. ¿Qué más dice? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, ¿cómo? Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora te lo voy a leer en otra versión, el mismo versículo 18 en la palabra de Dios para todos. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Y este es el título de la predicación. Cristo no era culpable. Dice la Escritura, Cristo no era ¿qué? Culpable. Muchas de las cosas por las que mucha gente puede estar pasando no tienen la culpa. Pero el diablo te hace sentir así. ¿Sabes que Cristo murió por ti? Él llevó la culpa. Él fue vituperado. Él fue menospreciado. Él fue latigado. Se burlaron de él. Le pusieron una corona. Le pusieron una túnica. Se inclinaban y salve rey. Cristo no era culpable. Y aún así, repite conmigo, aún así, murió por los que sí eran. Para poder llevarlos a ustedes, dice Pedro, ante Dios. Lo mataron, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Qué bonita palabra, ¿verdad que sí? Bueno, a mí me gusta mucho. Dice la palabra, 1 de Juan 4:12. El tema es ¿cómo puedo amar a alguien? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo puedo amar a alguien que qué? Sin conocerlo. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos, otra vez, todos juntos. Nadie. Me albureaba, más bien dicho, y yo lo seguía amando. Me albureaba y me decía cosas, yo lo seguía amando. Buenos días, y le seguía diciendo, ¿cómo estás? ¿Y cómo te va? Así como conoce, así era con todos. Y así llegó a un lugar y yo llego con mi sonrisa y está enojada y ya, está bien. No sé, a lo mejor no le dieron desayunar en la mañana. Dice la palabra, si nos amamos unos a otros, ¿Dios qué? Permanece. Verso 20,
Primera de Juan 4:20, dice la Escritura. Si alguno dice, ¿qué? Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues el que no a su hermano, a quien ha visto, ándele. ¿Cómo puedo amar a alguien que no he visto? Y tú estabas pensando en fulanito, perenganito. No. Ahí dice la Escritura. ¿Cómo es Dios escribiendo su palabra tan bonito? Porque de Él nada podemos esconder. Ahorita daba una palabra y yo entendía algo que Dios quiere en tu vida y en nuestra vida. Hace poco alguien me preguntó que cómo andaba yo, que si necesitaba algo. Le digo, gracias a Dios traigo 200 pesos en la bolsa, le digo. Ando bien. No es que no traigo nada, le digo. Pero ¿sabes una cosa? Yo nunca ando pidiéndole a nadie. Yo nunca le ando diciendo o insinuando una necesidad a nadie. ¿Sabes por qué? Porque quien me trajo aquí, Él me dijo, yo voy a estar contigo. No temas, yo estoy contigo. Ay, tengo una necesidad. Tengo una queja. Hasta la fecha he buscado la oficina de renuncias y no la he encontrado. ¿Por qué? Porque yo no trabajo para ti. Yo trabajo para Él. Porque lo amo. ¿Y sabes por qué lo amo? Porque lo conozco. Dice la Escritura que hay gente que se justifica, pero también tengo palabras para, el Señor no me dio palabras para el que se justifica. Quiero decirte que siempre por lo regular estoy orando toda la semana y a ver, Señor, ¿qué tienes para el domingo? ¿Qué tienes para el domingo? ¿Qué tienes para el domingo? Señor, ¿con qué quieres hablarles? ¿Qué quieres hablarles? Y de repente, Señor, el miércoles que estaba yo en la oración aquí orando, estaba para un lado y para otro orando aquí. Ese día tuve mucho trabajo, me subí ahí arriba a tapar los hoyos de las goteras con un parche que me vendieron muy bueno, que luego se me pegó en los dedos y no me lo pides pegar, y ese que anuncian, bueno, ya estoy haciendo otra cosa. El punto es que aquí estaba orando y aquí recibí esa palabra y dije, Señor, esto es lo que tú quieres que diga. Siempre por lo regular el sábado lo estoy escribiendo, lo estoy meditando y se lo mando a mi hijo. Yo la tenía desde el miércoles. Y dice la palabra, aquí se refiere a algo muy interesante. Un historiador de los evangelios comenta esto, pero lo dicen 3 evangelistas y a mí me gusta cómo lo escribe el historiador. Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Dice la Escritura, he aquí, ¿lo tiene? Léalo conmigo. Dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿quién era? Un intérprete de la ley, alguien que conocía la ley, dijo, ¿para qué? Probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verso 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29, pero él, ¿quién? El intérprete de la ley,
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ya me imagino a Jesús, ya sabía que me ibas a preguntar eso. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, no lo mataron, pero le dejaron medio muerto. Verso 31, aconteció que descendió un sacerdote, un levita, por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, que también era levita, pero se dedicaba a la música, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Verso 33. Le dice Jesús al intérprete de la ley. Le dice Jesús al intérprete de la ley: pero uno de los que odias, uno de los que tú aborreces, uno de los que no te agradan, uno de los que te llevas mal con ellos y porque te alburea, uno de ellos, de los que a ti te caen mal, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, amando a alguien que no conocía. Vendó sus heridas echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Imagínate, dice, iba en caballo. Lo vio tan mal que lo puso en su caballo. Yo no sé si cabían los dos o no, pero yo me imagino que dice la cabalgadura, quiere decir que lo puso en su silla, y yo no sé si él se fue caminando adelante del caballo. Y le dice, lo llevó al mesón, ¿y qué más? Cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. 2 días de su trabajo, los dio al mesonero, al que estaba cuidando ahí en el mesón, y le dijo: cuídamele, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley le dijo: el que yo odio. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué hermoso es Jesús. Nos enseña las cosas tan suavecitas, con tanta gracia, pero que pegan aquí. Voy a pedirle a los de la alabanza que pasen. No se me distraiga. El punto para mí es que quiero que sepa que muchos de nosotros, muchos de mis colegas, pastores, personas que se ponen aquí,
a veces son muy juzgados, son muy criticados, somos muy juzgados y criticados. Y por cosas que muchas veces a lo mejor son ciertas. Pero pues si así fuera, pues entonces, ¿quién nos enseñaría? Todos, Pablo decía, yo no lo he alcanzado ya, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Tengo mis errores? Sí, tengo mis errores. Sí. Pero todo lo que yo sabía, quiero que vea algo que Dios me ha mostrado. Yo no conozco muchos las tradiciones judías. Me he puesto a investigar algunas cosas. Pero yo digo, ¿por qué los judíos son tan exitosos? ¿Por qué tú consultas quiénes son los que más premios Nobel tienen? Son los judíos. ¿Por qué son tan inteligentes? Sí, no tienen a Jesús. Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y yo morí por todos, una vez para siempre. El justo por los. Pero él no era culpable. Cristo no era culpable. Pues si me voy atrás, yo veo que Jesús cumplió todo lo que la ley decía. Y eso es lo que hace un judío. En el discipulado estuvimos hablando mucho de eso. Quiero que veas que en muchas ocasiones nosotros ¿alguien ha escuchado la palabra Torah? ¿Qué es la Torah? Es la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Esa es la Torah. ¿Alguien ha escuchado qué es el Rabaná? Bueno, yo tampoco, ¿verdad? Hasta que lo supe. Pero juntos los dos, lo que es la Torah y el Rabaná, según yo entiendo, no porque alguien me lo haya explicado, ojalá y alguien me tope un día con un judío y me lo explique, pero según yo, lo que yo entiendo, el Talmud para los judíos son los dos. El Talmud está basado en la Torah. ¿Cómo? Perdón, el Rabaná está basado en la Torah, en el Torah. ¿Ok? Pero ¿por qué escribieron el Rabaná los judíos? Porque los judíos han sufrido mucha persecución. Y al sufrir persecución han sido dispersados por todo el mundo. Y ellos se dan cuenta que al lugar donde ellos llegan, ven los mandamientos y ven la Torah y dicen, oh, pero es que aquí en nuestra tierra nosotros sembrábamos, nuestro trabajo era teníamos ganado, teníamos esto y hacíamos esto, así era nuestro trabajo. Pero llegan a una ciudad, en esa dispersión, donde no pueden sembrar, donde no pueden tener ovejas, vacas, ganado. Y entonces dicen, ¿cómo puedo obedecer la Torah si no tengo vacas? Si no tengo ovejas. El Talmud se refiere a los dos juntos. ¿Qué quiere decir? Que el Rabaná lo que hace es adecuar. No tienes ovejas, bueno, pero el concepto lo entiendes.
El concepto lo entiendes de la ley. En el Rábana, lo que el judío hace es adecuar. Aquí trabajas en eso. Ok, bien. Acá te voy a enseñar nada más una sola cosa, porque no quiero meterme en otra cosa. En un campo que estaba, ellos sembraban las esquinas, las 4 esquinas o las 8, no sé, 5 esquinas si era pentágono, 6 esquinas si era hexagonal su terreno. Las esquinas no cosechaban el producto de la cosecha que había allí, porque Dios les dijo: esas esquinas no las agarres para ti, no las tomes para ti. Esas esquinas déjaselos a la viuda, déjaselos al huérfano, déjaselos al extranjero. Yo te voy a bendecir más con lo que queda adentro. Hay alguien en la ciudad, iba con un rabino y le decía: ¿cómo le hago? En el Rábana está escrito cómo adecuar sus vidas para poder seguir obedeciendo a Dios cuando no tienes ovejas, ganado o una cosecha. Pero entendemos el concepto. ¿O no lo entendemos? Mañana venía una señora, ya veníamos camino acá, y una señora trae un folder caminando. Ya había cambiado a verde. Le digo a mi esposa: ¿traes algo? Sí, traigo esto. Órale, dáselo. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Gracias, gracias, muñequita. Digo: órale, ¿cómo sabe que te digo muñeca? Practica la justicia con alegría. Terminamos con Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice la escritura. Mateo 5:13. Léelo conmigo. Vosotros, fíjate bien, sigue en el monte de las bienaventuranzas. Y Jesús sabe la persecución que están teniendo. Y Jesús sabe que hay gente con hambre y sed de justicia, y le dice: serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados. Y está diciendo esto. Pero Él también explica esto y les dice: vosotros sois. ¿Has comido frijoles sin sal? Insípidos. Pero ya le ponen sal y dices: estos sí son frijoles. Pero si la sal, si tú eres la sal, se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Entonces ya me gustó que me digan: ahí viene el salado. Pero no a la manera del mundo, ¿verdad? O sea, soy la sal de la tierra. Ahí viene el que siempre anda alegre, como 4. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisada por los hombres. Vosotros sois, verso 14, vosotros sois una ciudad como Tijuana,
como la iglesia de Comunidad Cristiana de México en Tijuana, asentada sobre un monte, no se puede esconder. Tampoco se enciende una luz y se pone. El almud era un cajón con el que tenía una medida. Tenían diversos cajones y eran cajones que usaban, el almud eran cajones que usaban y los llenaban, porque no había a lo mejor un costal, pero con la madera que usaban la llenaban, y al momento de llenarla lo que ellos hacían es pasar como una regla así, y quedaba el grano perfectamente en ese cajón, aún las esquinas quedaba perfectamente. Y decían, agarraban el almud y decían, con esto puedes sembrar tantas hectáreas. No, es que mi campo es más chiquito. Agarraban un almud más pequeño con otra medida, lo llenaban, le hacían así, agarraban ese almud, decía, con esto puedes sembrar en tu campo lo que necesitas. Entonces ellos compraban solamente lo necesario para su tierra. Dice la palabra, entonces aquí compara que si tú eres luz, ahí donde estás, eres lo suficiente para alumbrar a los que están a tu alrededor, porque Él sabe. Pastor, es que yo trabajo nomás con una persona. Con eso. Es que yo nada más tengo 3 trabajadores. Con eso. Dice, no se pone debajo de un almud. ¿Qué hacían cuando el almud no estaba ocupado? Lo llenaban para que no se llenara de tierra o no se empolvara. Entonces la caja, en vez de estar así, ¿y qué dice que entonces no se hace con la luz? No se pone debajo de no se esconde. ¡Uy, qué oso! ¿Cómo? Si les digo que soy cristiano, a lo mejor me corren. Dios tiene un mejor trabajo para ti. Mi esposa predicó en una ocasión y dijo, la última vez, yo conozco a ese varón. Llegó a la ciudad y él dijo, Dios trajo una empresa aquí a Saltillo para que yo trabajara en ella. Él empezó en una casa como recursos humanos a contratar gente. Todavía el terreno creo que hasta lo compraron después. Él investigó dónde poner el terreno, él investigó a quién contratar, él investigó cuánto le salía, empezó a contratar gente, empezaron a hacer la nave y él siguió siendo gerente de recursos humanos, aun cuando ya estaba todo formado. Pero fíjate su pensamiento. Dios tuvo que traer un lugar en el que Él quería que yo trabajara. Ella dejó de trabajar, Él se dedica de tiempo completo. Es un pastor amigo de nosotros. Él nunca escondió quién era. Conocimos hace poco a unas personas que están trabajando en una empresa y ellos nos decían, el jefe, el gerente que mandaron a esta empresa era discípulo de nuestro amigo, y les estaba diciendo a ellos, que conocemos también, nosotros no conocemos al discípulo de él, pero les estaba diciendo a ellos, les estaba diciendo, mi jefe
pastor, y él me enseñó que en el trabajo era trabajo. Imagínate, con esto quiero decirte, imagínate que tú eres el dueño de una fábrica, de una empresa. Amén, ahora sí, amén. Bueno, imagínate que yo soy tu pastor, pero yo necesito trabajo y tú me das trabajo en tu empresa. ¿Cuál sería tu posición de jefe? ¿Cuál sería mi posición? ¿Ingeniero? ¿Licenciada? Porque ahí no soy pastor, ahí soy tú, empleado. Llegas a la casa, a la iglesia. ¿Cómo estás, Heriberto? ¿Cómo estás, señor? Bien, pastor. Dios lo bendiga. Igual, Dios te bendiga mucho. Yo en el trabajo no les voy a decir: hola a todos, Dios les bendiga, ya llegó el pastor. No. ¿Me estoy explicando? Tenemos que ser luz, pero no la escondo. Simplemente sé que el día en que, aunque a mí se burlen de mí, va a llegar un día donde Dios a esa persona le va a decir: con quien te tienes que acercar es con él. ¿Qué dijo esta persona? Es que yo veía algo raro en ti. Y yo así, porque ya ves que luego hablan de los raritos, y yo decía: algo raro. Si tiene dientes, míralo. Y cuando ven algo raro en ti es porque hay una luz, porque eres la sal. Así alumbre, dice su palabra, vuestra luz. ¿Dónde? Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean no lo religioso, sino que vean ¿qué? Tus buenas obras. ¿Y qué más? Glorifiquen a Dios tu Padre que está en los cielos. Póngase de pie. Padre, gracias. Te damos honra y gloria, Padre. Te glorificamos a ti, Señor. Tú eres el único digno. Señor, ayúdanos, Padre. Toma de la mano al que está a tu lado con mucho respeto. Ayúdame a amar, Señor, no solamente a quien es mi amigo. Ayúdame a amar al que se burla de mí. Ayúdame a amar, Señor, al que no conozco, porque a ti ya te estoy conociendo, Padre. Y si necesito conocerte más, Padre, enséñame. Dame, Señor, tu sabiduría. Dame tu entendimiento, Señor. Yo no quiero ser más elegante que tú, Señor. Yo no quiero que la gente me vea a mí, Padre. Yo soy amigo tuyo, Señor. Y te amo, Jesús. Y toda la gloria yo te la entrego a ti, Padre. Señor, somos tus hijos, Padre. Y sabemos que si hay judíos que han sido muy prósperos, es porque tu palabra dice que si la gloria en el Antiguo Testamento había gloria,
dice, ¿cuánto más? No habrá gloria en los que ahora te conocemos a través de Jesucristo. Si en el Antiguo Testamento había gloria, ahora nosotros tendremos mucha más gloria. Si ellos practicaban la ley y así fueron sabios, así fueron inteligentes, así ganaron premios Nobel, así son enriquecidos, Señor, perdónanos, Padre, por no conocerte, por no conocer tu justicia, Señor, por no entender tu amor, de que debemos de amar aún a aquellos, Señor, a quienes aborrecemos, quienes nos ultrajan. Hoy queremos decirte gracias, Padre, por todo lo que nos das, Señor. Gracias por mi hermano que está al lado derecho, por mi hermana que está a mi lado. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos llevas, Padre, a amarnos, y tú llevas a esta ciudad a ver tu luz, Señor, a través de nosotros. Tú llevas a esta ciudad a ver que hay sabor. Podemos hablar de muchas cosas de esta ciudad, pero hoy confesamos, Señor, que los jóvenes de Tijuana son muy inteligentes, Padre. Hoy confesamos que nuestros hijos, Señor, son muy sabios, Padre, porque te aman. Hoy confesamos y declaramos, Señor, que aún nuestros ancianos, Señor, son sanos y tú los bendices, Padre. Hoy confesamos, Señor, que nuestros vecinos, Señor, un día estarán viniendo a preguntarnos por qué eres diferente, Señor. Los bendecimos, Padre. Hoy a nuestros niños pequeñitos, Señor, no decimos de ellos que son flojos, no, Señor. Hoy decimos, Señor, y declaramos que son muy sabios aún desde pequeños, Padre. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Hoy la declaramos sobre nuestras vidas.